gráfico que acabamos de revisar fue publicado en la quincena de marzo, cuando recién llevábamos poco más de 10 días desde el primer caso positivo de COVID-19 en Chile. Lo que entonces se pronosticaba era que los primeros días de abril ya contáramos con más de 40.000 casos de contagio. Sin embargo, la realidad fue otra, y recién el 2 de abril se anunciaban cerca de 3.000 pacientes contagiados. En nuestro país podemos reportar hasta las 9 de la noche de ayer, quiero recordar siempre esto para mayor claridad, que es esa la hora del corte, reportamos 373 nuevos casos, llegando de esta manera a un total de 3.404 casos en Chile. Lo más importante es saber cómo nos podría afectar la postergación del momento más complejo de la pandemia, considerando que tanto las autoridades como los especialistas aseguran que se podría dar en pleno invierno. Puede ser que llegue durante los meses de invierno, durante julio. Sería un muy mal pronóstico, ¿cierto?, que llegara durante julio, porque en julio estamos precisamente en el medio de los picos de virus influenza y virus respiratorio sincicial. En efecto, se puede colapsar el sistema sanitario y podría llegar a haber bastantes más muertes de las que ya tenemos que lamentar. Si volvemos al gráfico inicial y lo comparamos con la cifra entregada por el gobierno hasta ayer, podemos notar claramente que aún estamos lejos de los 40.000 contagiados previstos para principios de abril. Como todos los días, informamos la situación de Chile. A las 21 horas del día de ayer, los casos confirmados hasta las 21 horas del día anterior, durante 24 horas. La situación es la siguiente. Se han registrado durante esas 24 horas 516 casos nuevos, lo que nos lleva a un total a la fecha de 11.812. Pero, ¿cuáles son los principales motivos de que aún no llegue el pic de coronavirus en Chile? Algunos modelos matemáticos que se desarrollaron temprano desde que el virus llegó a Chile hablaban de que el pic de la infección por coronavirus se podría producir en los meses de mayo. Eso es sin ningún tipo de cuarentena, ¿ya? Pero al empezar a haber cuarentena, al haber sacado a los estudiantes de circulación, el pic de la enfermedad se empieza a correr hacia los meses de invierno. Como el gobierno ha optado por esta estrategia de cuarentenas dinámicas, en donde se cierran partes mientras que se abren otras, y que incluso están hablando de volver a reabrir algunos lugares, es difícil saber a ciencia cierta cuándo se va a producir el pic por coronavirus. Y han sido las mismas autoridades quienes se han referido a la curva de contagios. Que tengamos menos contagiados ayer, a pesar de que estamos haciendo más exámenes que el día anterior. Específicamente reportamos 220 el día de ayer y 164 el día de hoy. No debe llevar a ninguna conclusión apresurada. Es esperable que el número de contagios, personas enfermas que reportemos cada día siga subiendo en una línea gruesa, con variaciones por supuesto de día a día. Pareciera que la curva ha ido aplanándose, y en este sentido no es solo la cantidad de casos, sino el momento en que se acumulan estos casos. Esto se ha ido desplazando y ya no es un aumento brusco, sino que es un aumento más gradual. Muy buena noticia en términos de que no se saturan los hospitales, que cada persona encuentra camas disponibles y ventiladores, pero el hecho que esto se vaya retardando también puede coincidir con los peores meses invernales en nuestro país. Sin embargo, es importante destacar que pese a que el pic se podría provocar en invierno, según los expertos, no todo estaría perdido, siempre y cuando toda la población de riesgo cuente con la vacunación correspondiente. En el invierno circulan una gran cantidad de virus respiratorios, dentro de ellos está la influenza, el virus parainfluenza, virus respiratorio sincicial y otros. Y el hecho de que el pic de infecciones de coronavirus haya corrido un poco hacia los meses de invierno puede significar que nos va a causar un problema adicional, porque la red asistencial quizás no está preparada para atender tantos casos de virus respiratorios al mismo tiempo. Sin embargo, una consecuencia positiva de todo lo que ha ocurrido con el coronavirus es que una gran cantidad de la población ya se inmunizó contra el virus de la influenza. Se estima que aproximadamente un 85% de la población ya está inmunizada contra la influenza, por lo tanto, protegida contra el virus de influenza. Eso es muy bueno desde un punto de vista epidemiológico. Ahora hay que tener cuidado porque de todas maneras se va a producir una cocirculación de virus respiratorios que puede llegar a influenciar muy negativamente el sistema y la ocupación de camas en las
clínicas y en los hospitales públicos del país. Un futuro incierto que no permite analizar con certeza cuándo tendremos el momento más dificultoso de esta enfermedad. Detalles con el doctor Castro y el doctor Bernucci, pero antes los quiero invitar a que sigan participando en la pregunta del millón y ganen 1 millón de pesos. ¿Contra qué tipo de rayos nos protege la capa de ozono? A, rayos X, B, rayos ultravioleta. Si ya sabes la respuesta, envía A o B como mensaje de texto al 1330. Recuerda, A o B al 1330. Vamos, participa y gana, porque este 30 de abril 1 millón de pesos puede ser tuyo, Edu. Mira qué bueno. Extraordinario, Julia. Además, pero si estás en caso tienes que salir, ¿qué hay que hacer? Ay, muy simple. Queremos que estés siempre seguro con este pack de 2 alcohol gel, cada uno de 500 ml a 13.990 pesos. Hashtag La Red Te Cuida. Entra en tienda.lared.cl y no te pierdas esta y otras ofertas que hemos realizado especialmente para ti. Ahora sí, querido Edu. Gracias, mi Julia, querida. Avanzamos en la conversación. Son las 10 de la mañana en punto y estamos con el diputado Juan Luis Castro, el doctor Castro, para que nos explique bien este tema del PIC. Hay muchas dudas respecto del PIC. ¿Por qué? Se decía mediados de abril. Finales de abril, principios de mayo. Mediados de mayo. Oye, no, va a ser en la época del sincicial, va a ser en plena influenza. Después, oye, puede que sea en primavera, agosto, septiembre. ¿Cuándo va a ser el PIC? ¿Y cuál es si hay algún problema con que eso se atrase? Si tenemos el gráfico de las coordenadas y aquí tenemos los casos y aquí tenemos las semanas. Tiene letra médico, ¿ah? Sí. Oiga, doctor, ¿una receta o un gráfico? Médico de verdad. Estamos en la semana... Yo no puedo decir nada, mi letra es peor. Estamos en la semana 8, ahora. Chile. En Chile. Y tenemos 11.000 más o menos y tantos casos aproximadamente, con una curva que se ha movido en esta dirección. La gran pregunta que hoy día está planteada es, si por aquí, semana 11, por ejemplo, estamos hablando de mayo, ¿verdad? Esta tendencia puede tener un giro que la lleve más a la altura en cuanto a la cantidad de casos, si esto va a tener más bien un comportamiento lento y gradual en el tiempo, o como todos preveíamos, esto va a ir después a una baja progresiva. Ahí hay una incógnita e incluso hay gente que dice, mire, a lo mejor estamos en el pic, a lo mejor este es el pic. Nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que el periodo que viene de aquí en adelante es invierno en Chile. Sí. Y este es un factor decisivo. ¿Por qué? Porque la tríada, que es temperaturas bajas, contaminación, que siempre acompaña en los meses de invierno, sobre todo en regiones como la metropolitana, y circulación de más virus, que son virus adenovirus, virus respiratorio sincicial y virus influenza. Todos esos virus vienen de la semana 8, en que estamos ahora, hacia junio, julio y agosto. Entonces, ¿cuál es el cuadro acá? Todo indica que efectivamente en las próximas 3 semanas vamos a tener más. Ya. ¿Cuánto más? No lo sabemos. Ahora, pero ¿ya? Luego de esto, lo que podría suceder es que, estando ya en mayo, es inevitable que, como lo dijimos en otra oportunidad, 2 semanas después de ese momento de pic, que ojalá esté aquí, no acá arriba, viene otra curva, que es la curva más bajita, que es la de los fallecidos, los hospitalizados, ¿verdad? Que tiene un rebote. ¿Por qué? Porque la gente que se contagia, a los 15 días aproximadamente, se enferma. Y de los que se enferman graves, van a los hospitales. Y los hospitales saturan los ventiladores, las camas de urgencia y todo lo demás. Entonces, como todo esto ya, estamos hablando de junio en adelante, se suman todos estos factores, temperaturas bajas, contaminación y otros virus, para que inevitablemente, eso ya independiente del PIC, tengamos demanda asistencial. O sea, mucha consulta médica, mucha necesidad de respiradores mecánicos. Pensemos que todos los años se reconvierte en cama, sin epidemia. Todos los años hay un programa de reconversión que hace que se difieran cirugías, se destinen camas preferentes, se busca apoyo de hospitales de las Fuerzas Armadas, se busca personal de apoyo. Hoy día incluso escuché la posibilidad de que
se ponga un respirador para 2 personas. Claro. Hasta para 8 personas. Ventilación mecánica, mira, dual o incluso hasta para 8 personas. Entonces, eso es posible. La escuela de ingeniería y las escuelas de medicina están buscando maximizar. De hecho, escuchaba a los rectores que están haciendo un esfuerzo ahí para ver si es que es eficiente y si es que no pone en riesgo la vida de los pacientes, pero que se pueda el mismo respirador ocupar para... Médicamente, ¿eso se puede, no se puede? ¿Es complejo? Yo trabajé 20 años en cuidado intensivo manejando respiradores y efectivamente hay una modalidad que se llama dual, que permite que una misma máquina saque 2 mangueras, por decirlo así, o más de 2, para conectarlas a distintos pacientes, individuos, para poder sostenerlos en este esfuerzo. Hay mucho esfuerzo acá, científico local, en Chile y en otros países, para cubrir lo que ahora el subsecretario ayer dijo que iban a ser 4.200 ventiladores de aquí a junio. Claro. Ahora, ¿es junio correcto? Porque hay gente que dice, ¿es tarde? No, no es tarde. No es tarde porque junio, julio y agosto son los peores meses en cuanto a ventilación mecánica. Siempre han sido los peores meses. Por lo tanto, no tendría que ser distinto si tenemos una epidemia sumada y agregada a todo este esfuerzo. Ahora, doctor, yo quiero hacer una consulta que tiene relación con más un lado conspirativo, pero se repite mucho y sería bueno poder aclararlo. Porque si vemos que todavía no llegamos al pic y las autoridades sanitarias están haciendo como un llamado a esta nueva normalidad en donde uno va a poder salir, uno va a poder resguardándose, por supuesto, el uso de mascarilla, de guantes, la distancia social, a compartir con otras personas. Uno se pregunta cuál es la estrategia. Que el contagio ha sido más lento de lo que las autoridades sanitarias preveían, entonces necesitan acelerarlo porque la curva si no va a llegar en junio, julio, e incluso algunos expertos hablan de que el pic podría llegar en agosto, septiembre. ¿Esa sería parte de una estrategia? ¿Es tan así? Puede ser parte de una estrategia, yo no lo descarto para nada, pero también pensemos que hay una dimensión económica, que al principio hoy día lo veíamos en el testimonio de este camionero, ¿verdad?, que es muy dura y que puede hacer que en los meses de invierno la crisis por la falta de dinero, de empleo, el hambre, puede ser muy duro. Pero, desde el punto de vista sanitario, estrictamente, nadie se imagina, yo tampoco, tomar medidas aquí, donde estamos ahora, sabiendo que viene todo esto después, que es el momento más duro, menos duro, pic más alto, pic más bajo, pero no viene todavía el momento más crucial de la epidemia de coronavirus. No lo hemos pasado. No lo hemos pasado. Eso es bueno saber. No. Porque hay mucha gente que dice, no, si parece que lo peor ya pasó, estamos más o menos listos. No lo hemos pasado. ¿Por qué? Porque así como hemos visto entre estos días de la semana, grupos vulnerables, comportamiento heterogéneo, CITES, cárceles, hogares de ancianos, grupos poblacionales vulnerables. El comportamiento hábil e ingenioso de este virus es que partió en los segmentos altos que viajaron a Europa, sudeste asiático, hoy día se diseminó. ¿Y dónde está replicándose más? Donde hay hacinamiento, donde hay poblaciones cautivas, donde hay poca higiene o ni una higiene posible. Y eso nos va a acompañar un tiempo todavía indeterminado, porque los ojos recién sanitariamente están llegando a esos lugares. Ese es el problema. Y por lo tanto, los test, cuando hablamos de test, claro, hay una cifra que no es despreciable comparado con Latinoamérica, pero en la OCDE salió el ranking hace un par de días, estamos muy abajo con nuestros socios de los países que estamos en ese ranking. Entonces, cuando se dice más test, yo diría, vamos con más test a todos los establecimientos de larga estadía de adultos mayores, todos los hogares de ancianos particulares, todas las cárceles, todos los grupos que hoy día son claramente vulnerables. Y por eso mismo, volver a clases hoy o el lunes, como alguien había dicho en su minuto, es una absoluta locura en las condiciones lo anunció el ministro en la mañana en una entrevista con una radio. Los test rápidos se implementan a partir del miércoles de la próxima semana en las cárceles, en los lugares de adultos mayores y en el otro lugar, en los CITES. Tienen menos presión, pero son un... Si es así, fantástico. Doctor Bernucci, entiendo que nos ha estado escuchando atentamente. ¿Está de acuerdo con el diagnóstico que hace el doctor Castro aquí en el estudio, el diputado Castro? Sí, bueno, efectivamente, nosotros en el hemisferio sur tenemos ciertas condiciones distintas al hemisferio norte. Yo quería aclarar, porque esto ha sido, de repente ha salido como en el debate. Claro, en las primeras proyecciones, cuando se hablaban de 40.000, 50.000 casos, hay que tenerlo súper claro de que todas las proyecciones matemáticas que se hacían en un inicio eran sin ninguna medida. Estamos hablando, era así la medida de suspensión de clase de los niños, era así medida de suspensión de clase universitario, era sin cuarentena, sin cordones sanitarios. Por lo tanto, esas medidas han tenido un efecto sobre la cantidad de casos totales. El otro punto que hay que tener claro es que nosotros como colegio siempre hemos planteado que la cantidad de casos totales igual es una cifra que en nuestro país
a pesar de que es mejor que en otros países referente a que es más cercana a la realidad, igual seguimos teniendo problemas para poder interpretarlo. ¿Ya? Y en ese sentido, vuelvo a repetir, de que la cantidad de test diarios sigue siendo una incógnita, principalmente porque hay días que tenemos 3.000 test, hay otros días que tenemos 8.000 test, y la verdad que esas variaciones todavía no tenemos una claridad suficiente para poder decir por qué se producen. ¿Y por qué digo esto? Porque probablemente, a pesar de que tenemos 10.000 y tantos casos, la realidad es que probablemente podamos tener un porcentaje subdiagnóstico y podamos estar mucho más alto en ese sentido. ¿Y por qué también digo esto? Porque finalmente para poder hacer las proyecciones matemáticas de cuándo se van a producir los picos, necesitamos tener una cifra de casos de contagiados totales que sea bastante cercana a la realidad. Ahora, referente a lo que indicaba el diputado Castro, efectivamente yo le encuentro totalmente la razón. El hecho de que estemos en el hemisferio sur va a hacer que nos enfrentemos que la pandemia, nos enfrentemos con el pico de la pandemia en pleno invierno. Y efectivamente nuestro país, a diferencia de lo que nosotros veíamos en Italia y en España, nuestro país, también lo saben, todos los inviernos funciona el sistema de salud. Estamos siempre en límite, estamos siempre, ¿no es cierto?, casi al máximo, y muchas veces ese máximo tenemos que hacer cosas para poder sostener el sistema de salud. Y si ahora le agregamos esto, efectivamente Doctor, no, es que hay Doctor Bernucci. 24 y 17 es muy más. Doctor Bernucci, ¿está con su mascota ahí? No, él está en la clínica, lo que pasa es que otro contacto. Que más adelante que hay un perrito que está ladrando y que se hay un perrito que hay un perrito que ahí está causando estrago. Pero en ese sentido, doctor Bernucci, para usted es apresurado, porque, a ver, ¿cuándo vendría el pic según el colegio médico? Porque no lo hemos pasado, ¿sí? No, mira, es que por eso digo, es que, a ver, aquí, por eso no hay que pisarse la cola. El pic exactamente no lo sabemos. Lo que sí sabemos, mira, aquí sabemos dos cosas. Uno, es que la peor semana epidemiológica va entre la semana 24 y 27. ¿Ya? Estamos como en la semana 22, ¿ya? Esa es como la peor semana año, no de la epidemia. Claro. Del año, me refiero, claro. La semana epidemiológica de virus. Cuando hablamos, está estacional, gracias a Dios. Efectivamente, estamos como en la semana 22 y las peores semanas son entre la 24 y la 27. Entonces, generalmente que es cuando se produce el mayor pic de influenza. Entonces, el tema es que con este virus, tal como dijo el diputado, todavía hay cosas que no sabemos exactamente. Y estamos viendo que todas las mediciones, hay un efecto detrás, que son las cuarentenas, que son las suspensiones de clases, y por lo tanto, por eso el diputado decía que hay algunas personas que dijeron, bueno, cada quien sea pic, no lo sabemos. Entonces, en realidad, aquí lo más importante, más que cuando el pic no es el pic, se fue una semana adelante, una semana después, es ver cómo va a responder el sistema sanitario a lo que está aconteciendo. Y por eso no nos quebremos la cabeza en el caso total, es que el pic lo que hay que ir monitorizando en el fondo es la tasa de ocupación de ventiladores mecánicos. Esto yo lo vengo diciendo desde un inicio. Sí. En algún momento, hace 2 semanas atrás, la tasa de ocupación iba subiendo a un 20% al día, lo cual era una cifra totalmente alarmante. Y desde hace más o menos 8 días atrás, eso se empezó a estancar. Ya lo hemos mantenido con 320, 310 ventiladores ocupados por COVID, con una tasa de desocupación de 500 ventiladores al día. Doctor. Eso es un número que sirve totalmente y que no necesita un modelo matemático, no necesita quebrarnos la cabeza para saber qué es lo que va a pasar y cuándo se va a caer todo aquí. En el fondo, esa es la cifra que tenemos que ir monitorizando día a día, porque esa es una cifra súper objetiva y que no depende del testeo, que no depende de los modelos matemáticos, sino depende finalmente de cuánta capacidad tiene el sistema sanitario para poder responder. Doctor, claro, el sistema de salud siempre está al límite, y más ahora con esta contingencia, pero usted hace el análisis desde el punto de vista de los ventiladores, de la capacidad hospitalaria, pero en la cotidianeidad, ¿cómo vamos a vivir esperando ese pic?
Porque hasta ahora todas las proyecciones no se han dado. Y algunos hasta se enojan porque no tuvimos 40.000 casos el 1 de abril. Claro. Me siento engañado. Se sienten engañados cuando debiese ser todo lo contrario. Fuimos demasiado obedientes. Claro, fuimos disciplinados, se hicieron cosas buenas. Y eso es súper contradictorio porque la gente se enoja, pero no nos dijeron 40.000. Suspendieron el plebiscito. Algunos están enojados también. Sí, porque el plebiscito era este domingo. Sí. Pero resulta que debiésemos estar todo lo contrario. Más bien esperanzado, o no sé cómo decirlo, porque hay muchas palabras ya. Tampoco es contento. Porque, tampoco optimista, pero... Más bien que las cosas han ido, que las cosas no fueran tan terroríficas como se plantearon. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo vamos a convivir en el posible retorno al trabajo, a la cotidianidad, a salir a la esquina a comprar el pan? Si es que vamos a vivir constantemente esperando ese pic. Me imagino que hay que compatibilizar eso. Y es por eso entonces que no podemos esperar, por ejemplo, hasta septiembre esperando que llegue el pic, como dicen algunos. Es que lo que pasa es que esa es una de las teorías, y esto yo quiero ser súper sincero acá y súper transparente. En realidad hay expertos que pregonan de que mientras no salgamos del invierno no vamos a poder retomar nuestra normalidad normal. ¿Ya? Estoy haciendo, digamos, valga la redundancia, pero efectivamente eso es una de las posibilidades. Digamos. Aquí hay que ser sumamente sincero y hay que ser sumamente serio. Hay personas que dicen que mientras no pase el invierno, en el fondo no vamos a poder retomar la normalidad de, en el fondo, volver al trabajo tal como lo hacemos siempre, de volver a clase tal como lo hacemos siempre, de salir a comprar el pan o juntarnos con los amigos tal como lo hacemos siempre. ¿Y por qué? Porque como esto es nuevo, en realidad existe la alta probabilidad, que también ha pasado en otros países, de que al relajar las medidas tengamos la explosión que no había llegado, pero que puede llegar. Y en ese sentido, doctor, hay quienes postulan que esto de abrir quizás los moles, de esta manga ancha que se estaría dando en los próximos días en algunas comunas, es precisamente porque hay muy pocos contagiados para lo que tenían estimado y la idea es que nos vayamos contagiando de a poco y cada vez más. ¿Qué le parece esa teoría conspirativa, pero que, pucha, puede hacer mucho sentido para algunos? No, o sea, yo creo que no es conspirativa, pero también hay que entenderlo. Ahí como ustedes, medio de comunicación, les pido por favor que, en el fondo, no tuvimos ese número de contagiados, afortunadamente, y eso hay que celebrarlo, pero es secundario a las medidas tomadas, ¿ya? Claro. Eso quiero que sea súper claro. Todos los cálculos, todas las proyecciones matemáticas se hacían sin ninguna medida. Ya estamos hablando de que aquí los alcaldes, colegios, logramos que se suspendieran las clases, logramos que los universitarios no siguieran las clases, se tomaron las cuarentenas y por lo tanto han sido medidas que la situación controlada que tenemos hoy día se debe a esas medidas. La segunda parte de la pregunta es, relajando las medidas, ¿qué va a pasar? Perfecto. Si logramos suspender las medidas, ¿vamos a tener una ola que se nos va a venir encima? Primera pregunta. Segunda pregunta, si relajamos las medidas, ¿vamos a tener un pic de verdad o un verdadero pic que se va a juntar más encima con el de la influenza? Y tercera pregunta, en el fondo, es ¿cuándo podemos volver a la normalidad? Entonces, el tema de que muchas de esas preguntas no tenemos una respuesta a ciencia cierta. Y ahí es donde nosotros de repente como colegio nos descolocamos porque hace aseveraciones que nosotros quedamos como offside y decimos, chuta, ¿de dónde saca esa información? ¿Con qué información hace esa aseveración? Claro. Porque esa información no la conocemos y no la conocen en ninguna parte del mundo. Exacto. Eso es lo que yo quiero aclarar. Entonces, yo sé que de repente la gente que está en las casas quiere mayores grados de certeza. El problema es de que en esta pandemia, como es un virus nuevo, esos grados de certeza no existen. ¿Ya? Y por lo tanto, nosotros en medicina, y aquí los médicos que están en el panel, tendemos a ponernos siempre en el peor escenario. ¿Para qué? Para ser precavidos y evitar las complicaciones de aquí.